Muy bien, saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a su canal, Casa de Restauración Bíblica. Y hoy tenemos un tema que consideramos importante. Hemos considerado que es un buen tema para presentar en el día de hoy. Y me estoy refiriendo entonces a lo que ahora pueden ver en pantalla, el documento titulado Apostasía y Restauración. Apostasía y Restauración. Somos un ministerio de restauración de la fe bíblica antigua. Somos un ministerio de restauración de raíces hebreas. Y dentro de todo este contexto, la palabra apostasía se mueve y es muy conocida en todos los distintos grupos religiosos. Y sobre todo esta palabra apostasía es utilizada para señalar unos a otros, para acusarse unos a otros en esa ya tan antigua batalla fratricida que existe entre los creyentes en las Sagradas Escrituras. Nosotros pues, haciendo nuestra parte, separándonos, apartándonos de la diatriba o de la polémica, no estamos aquí para atacar a nadie, pero sí para presentar un mensaje, y un mensaje con firmeza y un mensaje con base. Y hoy la base la tenemos en Mateo 24, versículos 11 y 12, tomado de un documento conocido como Mateo Hebreo de Dutilet. Y en ese documento, en estos versículos 11 y 12 de Mateo 24, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y por cuanto la apostasía, aquí tenemos la palabra, abundará, el amor de muchos se enfriará. Llama la atención que dice: por cuanto la apostasía abundará, el amor de muchos se enfriará, porque en las versiones más comunes, como Reina Valera, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces miren la relación que existe, viendo el documento Mateo Hebreo de Dutilet, cómo traduce: por cuanto la apostasía abundará, y contrastándolo con el texto de Reina Valera que dice: por haberse multiplicado la maldad, finalmente el amor de muchos se enfriará. Entonces allí vemos una relación entre lo que es la apostasía y la multiplicación de la maldad, como lo traduce Reina Valera, que realmente en su contexto de la lengua o del idioma griego, que es de donde se traduce en Reina Valera, está más relacionado con el apartarse de la ley, con relación a la violación de los mandamientos, de la ley divina, de la ley de Dios, de la ley de Yahweh. Muy bien, basándonos entonces acá, como ya dijimos en Mateo Hebreo de Dutilet, la introducción del documento nos dice: antes que todo, veamos qué es apostasía, para poder así comprender bien cómo y cuándo se generó la apostasía predicha por el Mesías Yeshua. Mateo 24:12. En Mateo 24:12 se predice la apostasía que hemos leído, que muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos, que la apostasía abundará y el amor de muchos se enfriará. Vamos a ver entonces, apostasía. Dicho término se deriva del griego y significa el abandono y rechazo de la fe. Repetimos, abandono y rechazo de la fe. En consecuencia, se entiende como un apartarse de la verdad. Apostasía entonces sería apartarse de la verdad, y vamos a encontrar que, pues, aunque esta es una realidad, este es el significado de la palabra apostasía, pues en la práctica es un acto muy subjetivo el de tomar esta palabra, como ya dije, para indicar o señalar, sobre todo para juzgar a los demás grupos de fe,
por la diversidad o por las diferencias doctrinales que puedan haber. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? ¿Cómo podemos conciliar que existan diferentes grupos religiosos que usan la Biblia, que tienen enseñanzas totalmente opuestas muchas veces unos de otros, totalmente contrarias, y que por siglos se han señalado, acusado de apóstatas unos a otros? Porque regularmente cada grupo religioso nuevo que sale de un grupo religioso anterior. Es decir, por separaciones ocurridas entre grupos religiosos es que han históricamente ido saliendo, proliferando nuevos grupos religiosos que se conocen en el argot religioso como las denominaciones dentro de la religión institucionalizada. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo hablan de la iglesia, pero realmente no es la iglesia, son las iglesias. Son miles y miles y miles de denominaciones que existen, de iglesias que existen, y todos se autodefinen como la iglesia. Pero bien, esto es el concepto básico de lo que es apostasía, separación. También encontramos otro término similar en el griego bíblico que es apostasion, que tiene relación con quien se separa de algo, ¿sí? Fíjense entonces que aquí hay un concepto, un término similar a apostasía y que tiene que ver con la separación. Inclusive se utiliza para referirse al divorcio y no necesariamente es de uso religioso puramente, sino que se refiere o tiene relación, hace referencia a quien se separa de algo. En algunas ocasiones este término, como ya dije, se usa para referirse al divorcio. Es decir, cuando hablamos de apostasía bajo el contexto de las Sagradas Escrituras, hablamos de sistemas o individuos que se han apartado de la verdad o se han separado totalmente de ella. Existe un divorcio de la fe original causado por un adulterio de la fe pura y natural en el Mesías Yeshua. En este solo párrafo vamos a encontrar bien condensado aquí el concepto. Apostasía significa, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, significa apartarse de la fe original, un divorcio de la fe original. Es el divorcio, el divorciarse, el apartarse, el separarse de la fe original. Yo decía hace un momento, ¿cómo conciliar entonces esa situación de señalamientos mutuos que se hacen los rivales doctrinales por los sistemas de doctrinas que han elaborado los hombres? ¿Cómo hacer para conciliar? ¿Quién tiene la razón? Pues bien, mientras más a la cabecera de un río nosotros busquemos el agua, vamos a encontrarla más pura. Esta analogía, lo que quiero decir con ella es que mientras más atrás en la historia, mientras más hacia las raíces, por eso es que hablamos de raíces, nosotros vamos a encontrar la fe bíblica original. Hoy los grupos religiosos utilizan la palabra apostasía, señalan a otros de apóstatas basado en que un grupo de personas o una persona se separó de sus filas y se hizo parte de otro grupo religioso u elaboró otro nuevo grupo religioso. Entonces, allí encontramos la razón por la cual resulta muchas veces incomprensible. Entonces, ¿por qué todos utilizan esta palabra apostasía para referirse a los demás? Bíblicamente hablando, entonces, deberíamos enfocarnos en la fe bíblica original. Es desde allí, desde los orígenes,
que nosotros podemos ver cómo se va dando el proceso de apostasía, que ya entendemos, como lo hemos dicho hasta aquí, que se trata de una separación, de un divorcio. Es un divorcio causado por un adulterio de la fe pura. La fe pura es la fe original y natural en el Mesías Yeshua. ¿Qué significa entonces apartarse de la fe? ¿Qué significa apartarse de la fe? Pues bien, hay una sola fe verdadera, según lo dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 5. Dice que hay una sola fe. Luego dice, la cual le fue entregada una vez a los santos, según Judas 1:3. Dice que esa única fe de la que habla Pablo es la que fue una vez entregada a los santos. Y ahora quizás, si esto lo lee, lo escucha, algún cristiano católico, pues creerá que se está refiriendo a los santos de la Iglesia Católica y que es la fe de esos santos, llamados así las imágenes y estatuillas y todo aquello que forma parte del mundo católico. Más cuando la Escritura dice santos, y en este versículo en específico, no se refiere a ese tipo de cosas que se ven dentro del cristianismo católico. Tampoco tiene que ver con otros santos que son muy nombrados en otra religión, conocida como el Palo Mayombe, que es una religión que viene de África, conocida también como la santería, y se habla de los santos. Pues ni unos ni otros son los que se mencionan en Judas 1:3, sino que los santos es una forma en las escrituras hebreas de referirse a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le llaman las escrituras hebreas como los santos, como los santificados, como el pueblo de Elohim. Y es esa fe dada una vez a ellos. Por eso es que vamos a encontrar que la Biblia es la historia de ese pueblo. La Biblia es toda una historia narrada y presentada desde un enfoque de el pueblo de Israel, de la historia de Israel, de la cultura de Israel, de cómo se conforma, cómo se configura históricamente todo lo que va a dar con la conformación de un pueblo. El pueblo de Yahweh, el pueblo del Padre Eterno, que su único nombre es Israel. El nombre que el mismo Padre Eterno le dio. Hoy las organizaciones religiosas, la religión institucionalizada, ha creado miles de denominaciones, miles de nombres para referirse a los grupos religiosos que se autoproclaman como la iglesia o el pueblo de Dios, y han obviado que el pueblo de Dios tiene un nombre y que ese nombre se lo puso el Creador mismo. Por lo tanto, ese debe ser el nombre del pueblo de Dios, Israel. Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a la nación que hoy en el mundo se conoce como Israel. Estoy hablando del Israel bíblico, del Israel de Yahweh. Pronto vamos a estar de nuevo comenzando con una serie acerca de Israel, el Israel de Yahweh, para refrescar un poco sobre quién es Israel según las Sagradas Escrituras. Entonces, esa fe dada una vez a los hijos de Israel, esa fe era la fe de Abraham, Isaac y Jacob. No lo que se conoce hoy como cristianismo, tampoco lo que se conoce hoy como judaísmo, tampoco lo que se conoce como islamismo y muchos otros ismos que son las religiones institucionalizadas. Que significa que son instituciones religiosas que son constituidas por los hombres, organizaciones humanas de carácter religioso, que toman una base desde las Sagradas Escrituras y que se van a conformar como grupos religiosos que han sido configurados por los hombres y por lo tanto sus enseñanzas principalmente son enseñanzas de hombre.
¿Ok? Entonces esa fe original, fe de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Es esa fe a la cual, o con relación a la cual se puede señalar de apostasía cuando nos apartamos de esa fe, cuando nos divorciamos de esa fe. Podríamos llamar a esa fe como la fe pura. Y la fe contaminada por las doctrinas de hombre forman parte de la religión institucionalizada. Esa fe pura, esa fe original es inseparable de la Torá. Entonces, una fe original pura es una fe íntimamente ligada a la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de las escrituras hebreas que tienen mayor autoridad y fundamento de fe. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículos 29 y 30, dice: aparta de mí el camino falso y compasivamente concédeme tu Torá. He escogido el camino de la fe, he puesto tu ordenanza delante de mí. Fíjense cómo llama a la Torá el camino de la fe. El camino de la fe, entonces, está representado por la Torá. De hecho, en el judaísmo se conoce como halajá o camino, el camino, a la interpretación que le dan los rabinos a los mandamientos de la Torá y cómo ponerlos en práctica, ¿sí? Solo digo esto para mencionar la relación con el camino de la fe. El apóstol Pablo también se refiere a esta gran apostasía que habría de venir. Cuando comienza esta gran apostasía es el meollo de lo que hoy estamos estudiando. El apóstol Pablo también se refiere a esta gran apostasía que habría de venir. Entonces hay una gran apostasía que habría de venir. Tenemos varios textos bíblicos. Segunda a los Tesalonicenses 2:3 dice: no dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Mashiach a menos que venga primero la apostasía y se revele el hombre sin ley, el hijo de destrucción. Hace un momento les hablaba del significado de la palabra maldad en Mateo 24 de la versión Reina Valera, y que viene de una palabra griega cuya idea es un hombre sin ley o un hombre violador de la ley. Cuando dice haberse multiplicado la maldad, está hablando de haberse multiplicado la desobediencia, la violación de la ley divina. ¿Ok? Luego tenemos 1 Timoteo 4, 1 y 2, y dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Sobre esta frase, los últimos tiempos, vamos a volver en un momento, ¿sí? Los últimos tiempos. Pero mientras tanto vamos a tomar lectura de segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 3, 4 y 9, donde dice: pues vendrá el tiempo cuando ellos no oirán la sana enseñanza, sino que sus deseos multiplicarán maestros para sí mismos con la comezón de sus oídos, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a los mitos. Ya aquí Pablo nos está hablando de un tiempo que vendría cuando comenzarían a multiplicarse maestros de las escrituras que apartarían de la verdad el oído. Quienes les escuchaban eran extraviados o serían extraviados, porque en este texto se está hablando de un evento que acontecería más adelante y que apartarían el oído de la verdad, de esa verdad pura, original, de la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y se volverían a los mitos, que están muy relacionados con el tema de la filosofía griega sobre todo. Ahora podemos ver que el anterior pasaje se refiere a un apartarse de la fe de Abraham, Isaac y Jacob, la fe hebrea bíblica, hacia una nueva fe que está sin la Torá. Es importante acotar
que aunque dentro del cristianismo tradicional en todas sus variantes, se introdujo una doctrina separatista con relación a la Torá, estableciendo el dogma de que la Torá es para los judíos, de que las escrituras hebreas son de los judíos y que las enseñanzas que allí están entonces son para los judíos, lo cual es una total contradicción con muchas otras enseñanzas que se tienen en los grupos religiosos que toman cosas que están en la Torá y que están en las escrituras hebreas y las aplican para ellos, se apropian de cosas que son bendiciones y palabra buena que están en las escrituras hebreas, pero las cosas que no les parecen entonces las rechazan porque eso es para los judíos. Una manera muy selectiva de tomar la enseñanza bíblica. Ahora, esa fe hebrea bíblica es una fe que se desprende de la Torá y de las escrituras hebreas. Es la referencia para poder identificar cuando existe una apostasía. Entonces, cuando encontramos un grupo religioso, cuando encontramos una religión institucionalizada que nos dice que la Torá ha sido abolida, que las escrituras hebreas no tienen la vigencia que tienen las escrituras griegas del conocido Nuevo Testamento, cuando se invierte el orden de autoridad y enseñanza de todo el contexto de lo que se conoce hoy como la Biblia, y se parte de lo que llaman Nuevo Testamento y se pasa por encima de las escrituras más antiguas, entonces ahí hay una total apostasía de lo que realmente es la fe hebrea bíblica, la fe bíblica original, la fe dada una vez a los santos, a los hijos de Israel. Hay quienes dicen que el tiempo de confusión y engaño es para estos días postreros. Venimos ahora al punto que les decía que íbamos a retomar, días postreros, y anulan de esta manera totalmente el tiempo pasado, dando a entender con esa interpretación de días postreros que la congregación de Yeshua de hace pocos años atrás no vivió bajo la apostasía ni el engaño de las falsas doctrinas. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿pero cuándo ocurrió ese periodo de confusión? ¿Cuándo comenzó la apostasía? En este punto es importante prestar mucha atención. Dicho pasaje, primera a Timoteo 4, versículos 1 y 2, ha sido traducido de manera pésima en la versión Reina Valera de 1960 y otras versiones comunes de la Biblia en español, y ha servido para malas interpretaciones. ¿Por qué decimos que el pasaje está mal traducido? Pues porque la apostasía, el engaño y la confusión no comenzará en el último o postrer tiempo, como dice Reina Valera de 1960. De ser así, engaños mundiales como el de la doctrina católica romana y otras, muchas doctrinas erróneas, serían una verdad libre de toda levadura pagana. Por lo cual decir que la apostasía está para o por generarse en los últimos tiempos es un error desde todo punto de vista de interpretación bíblica. Veamos por qué. Mire, veamos por qué. La clave para analizar aquí es la palabra griega que se usa para la palabra postreros. Es importante que sepamos que aunque mientras más avanzan los tiempos, más avanza la apostasía, pero es importante entender cuándo se origina la apostasía. Porque el tiempo sigue pasando, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2024, ¿verdad? Y mientras más pasa el tiempo, si nosotros entendemos mal el concepto de postreros días o postreros tiempos, entonces vamos a estar siempre a la expectativa de esperar algo que va a pasar al final, cuando en realidad estamos frente a algo que comenzó hace mucho y que lo que ha hecho es avanzar, desarrollarse, crecer y va rumbo a su máxima expresión, a su éxtasis.
Entonces, Reina Valera traduce postreros días, postreros tiempos. En este pasaje de la carta a Timoteo, este que hemos mencionado aquí, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero en el griego, la palabra que se usa es justerios o justeron. Y esta palabra denota, oigan bien, porvenir, venideros, que siguen o después. Es decir, días siguientes, días venideros, después, días por venir. A diferencia de la palabra escatos, que es otra palabra griega, para referirse a último o postrer. Entonces, aquí es importante ver la diferencia entre justerón y escatos. Escatos habla de eventos futuros por venir o eventos finales, mientras que justerón habla de eventos subsiguientes, eventos que siguen, eventos que suceden después de. Entonces, cuando en 1 Timoteo 4:1 debiera aparecer la palabra griega escatos para que pudiera entenderse como últimos tiempos, según la interpretación de la Reina Valera de 1960, que traduce como en los postreros tiempos, aparece realmente la palabra justerón, que quiere decir después o siguientes. Pablo también dijo a los efesios en su última visita a ellos lo siguiente. Está en Hechos 20, 29 y 30. Esto es un texto muy importante cuando hablamos de apostasía y su origen. Pablo dijo a los efesios en su última visita: yo sé que después que me vaya o después de mi partida, lobos feroces, lobos fieros, entrarán entre ustedes sin misericordia para el rebaño. Y también de entre ustedes se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, de modo que apartarán a los discípulos para que los sigan a ellos. Esto tiene mucho que ver con lo que dice también Pablo a Timoteo. Falsos profetas que apartarán de la verdad el oído. Ok, ¿cuándo dijo Pablo que acontecería? Después de su partida. No dijo que en el siglo XXI acontecería, sino después de su partida. Pablo murió en el año 66 de la era común, conocida también como era cristiana, y el primer supervisor u obispo de Antioquía en tomar el oficio después de la muerte de Pablo fue un señor conocido como Ignacio de Antioquía en el año 98 de la era común. Este caballero Ignacio cumplió precisamente las palabras de Pablo, porque al tomar el oficio de obispo de Antioquía, Ignacio envió una serie de epístolas a las otras asambleas, sus cartas a los efesios, los magnesianos, los tralianos, romanos, filadelfianos y esmirneanos, así como una carta personal a Policarpo, que era el supervisor de Esmirna, han sobrevivido en el tiempo hasta nosotros. Entonces, en estas cartas, Ignacio afirma la absoluta autoridad del oficio de obispo, que era su propio oficio, que tenía una absoluta autoridad, según Ignacio, sobre la asamblea. De aquí parte, este es el embrión de lo que luego va a dar a desarrollarse como el papado. Esa figura del obispo como una autoridad suprema sobre la asamblea o lo que llaman la iglesia. Sí, con este caballero Ignacio se van echando entonces las bases para todo lo que luego va a construirse y que se conoce hasta el día de hoy como el papado. También tiene que ver un poco con lo que se habla en la escritura de la doctrina de los nicolaitas, porque el nicolaísmo tenía que ver con también una figura de exaltación del líder, de los líderes, de los obispos. Entonces,
Al exaltar el poder del obispo o del oficio del obispo, que era supervisor, y demandar la absoluta autoridad del obispo sobre la asamblea, Ignacio estaba en realidad aferrándose al poder y así tomando absoluta autoridad sobre la asamblea en Antioquía. Recuerden que de esa asamblea de Antioquía es donde salen Pablo y Bernabé, o Saúl y Barnaba, salen de allí enviados por el Espíritu de Santidad a su ministerio. Era una comunidad muy importante en Antioquía para los creyentes de origen gentil. Según algunos historiadores, se habla de como la segunda en importancia luego de la comunidad de Jerusalén. Entonces, no era cualquier lugar en donde estaba implementándose la apostasía impulsada por Ignacio en Antioquía. Entonces, este amigo no solamente le habló a gente de Antioquía, sino de otras comunidades, otras asambleas, y animaba a otros supervisores gentiles a seguirlo a él en ese extravío, en esa separación, en esa apostasía. En el pasado, tales disputas, cuando estaban en vida los apóstoles, eran resueltas por el Sanedrín de la Asamblea Nazarena en Jerusalén. Cuando revisamos, por ejemplo, Hechos 15, nos vamos a dar cuenta que cuando se presentaban este tipo de cosas, los apóstoles discutían y llegaban a una decisión, casi siempre inspirados por el Espíritu de Santidad, por una palabra del Espíritu de Santidad. Entonces, ahora en ausencia de los apóstoles, este amigo Ignacio, que se apartó de la Torá, también apartó de la Torá a los hombres que le seguían, no solo en Antioquía, sino en otras asambleas gentiles, a las cuales les escribió cosas como esta. Vamos a ver algunas cositas, algunas perlitas que se encuentran en las cartas, se pueden encontrar en las cartas de Ignacio a las comunidades nazarenas de origen gentil. Dice: no se dejen engañar con doctrinas extrañas, ni con fábulas antiguas que no son provechosas, porque si aún continuamos viviendo según la ley judía, confesamos que no hemos recibido gracia. Es decir, Pablo hablaba de fábulas, hablaba de el cuidado que había que tener con los judaizantes, pero ya Ignacio tuerce la enseñanza de Pablo y la generaliza para referirse a la ley judía, lo cual va configurándose con el tiempo a señalar a la misma escritura, a la misma Torá, como si fuera esa ley judía, ¿verdad? Porque cuando decimos ley judía, estamos hablando de la tradición oral de los rabinos y ancianos, que tiene mucha distorsión de la verdad, pero cuando ya Ignacio comienza a introducir estas enseñanzas, entonces es una marcada intención de separar a sus seguidores de la misma Torá. Y seguía diciendo: aprendamos a vivir según las reglas del cristianismo, porque todo el que se llame por cualquier otro nombre aparte de este no es de Dios. O sea, ya Ignacio, y esto es sorprendente porque estamos hablando de finales del primer siglo, estimados hermanos y amigos. No estamos hablando del siglo IV, cuando se constituye formalmente el cristianismo como tal. No estamos hablando de finales del siglo I, ya teníamos hombres como Ignacio hablando de este tipo de diferencias entre las supuestas reglas del cristianismo, de dónde salieron las reglas del cristianismo, quién llamó a esto cristianismo, quién estableció esas reglas del cristianismo, y el sectarismo de decir que si no eres del cristianismo, entonces no eres de Dios. Si utilizas otra denominación que no sea cristianismo, según Ignacio, no eres de Dios. Luego dice: es absurdo nombrar a Jesús Cristo y judaizar, porque la religión cristiana no abrazó a la judía, sino que la judía abrazó a la cristiana. Oigan estas palabras de Ignacio:
Según Ignacio, fueron los judíos que se hicieron cristianos. No fueron los cristianos que se hicieron judíos. Y claro, visto de esa perspectiva, hay parte de razón en lo que se está diciendo. Pero lo que no es cierto es que haya sido primero la fe cristiana y luego entonces los judíos se hayan hecho cristianos. Eso es una total herejía. Un total, ¿cómo se dice? Doctrina de error fuera totalmente de la historia bíblica y extrabíblica. Aquí hay una fe original, una fe hebrea, una fe que viene de Abraham, Isaac y Jacob, una fe que se desarrolla históricamente con el pueblo de Israel, una fe que llega a través de un Mesías judío con unos discípulos, apóstoles judíos enviados, que fueron quienes alcanzaron a gente de origen gentil, a no judíos, les enseñaron la doctrina y la enseñanza del Mesías judío, y estos luego, como Ignacio, deciden crear doctrinas extrañas, separarse, en otras palabras, apostatar de lo que habían aprendido y habían recibido de los tutores de origen judío que habían sido formados por el Mesías mismo, Yeshua HaMashiach. Es así como comienza la apostasía, estimados hermanos y amigos. En la carta a los Magnesianos 3:1, 8 y 11, encontramos estas palabras que acabamos de leer. Dice, esta es la primera vez en la historia en que el cristianismo se caracteriza como una nueva y diferente religión aparte del judaísmo. Claro, esto no se había oficializado. Estamos en el siglo I, no se había oficializado como tal el cristianismo, la institución religiosa del cristianismo. Pero miren cómo ya, desde finales del siglo I, tal cual lo anunció Pablo, entraron estos hombres y salieron de entre ellos mismos hombres como Ignacio que introdujeron la apostasía y separaron a la gente de la fe original. Ya comenzaron entonces a desviarse hacia una nueva religión conocida como cristianismo, que viene a consolidarse y a conformarse oficialmente ya a mediados del siglo IV. Porque si alguien les predica la ley judía, no lo escuchen. Eso lo dice Ignacio en su carta a los filadelfianos. Entonces, está bien tener en cuenta que Pablo alertó mucho con relación a la ley judaizante, con relación a la tradición oral, con relación a aquellos que querían imponer para salvación unos conceptos y unos preceptos tradicionalistas. Eso es cierto, pero llamar la ley judía luego a la Torá y separar a los creyentes de la Torá y separar a los creyentes de las escrituras hebreas y apropiarse todo el legado del pueblo hebreo, del pueblo judío y de esa judeidad del Mesías Yeshua y su pueblo, pues fue una total apostasía a la fe única dada a los santos. Para concluir, ahora la profecía de Shaul o Pablo se estaba cumpliendo. Unos líderes gentiles estaban haciendo que la gente los siguiera a ellos y estaban apartando a la gente de la Torá. Y esto estaba surgiendo en la primera asamblea gentil, la de Antioquía. El resultado fue el nacimiento de una nueva religión gentil que efectivamente se había rebelado contra el judaísmo basado en la Torá, una religión conocida como cristianismo. Ahí es cuando se institucionaliza luego la religión cristiana. Así, el historiador y comentador de los antiguos nazarenos, conocido como Hegesipo, ya para el año 180, ya para el año 180, la era común, escribe del tiempo inmediatamente posterior a la muerte de Shimón, quien sucedió a Jacob Hasadik como nací del Sanedrín Nazareno y que murió en el año 98 de la era común, cuando toma ese liderazgo Ignacio. Estamos hablando de que Shimón es el sucesor, ¿verdad?, de Jacobo, o de Jacob, el hermano del maestro, que era conocido como el Hasadik, o el justo. Jacob el justo, el hermano del maestro,
que ocupaba una posición de liderazgo para aquel momento en la comunidad de Jerusalén, es sucedido por Simón. Y a la muerte de Simón, ¿verdad?, toma el liderazgo, el obispado, este señor Ignacio, y comienza con su apostasía. Dice Hegesipo, hasta ese periodo, hasta la muerte de Simón, en el año 98 de la era común, la asamblea había permanecido como una virgen pura e incorrupta, porque si había algunas personas dispuestas a trastear con la regla establecida de la predicación de la salvación, todavía acechaban en algún lugar sombrío en oculto, no tenían ese poder, no habían logrado introducir esa apostasía. Pero cuando el sagrado grupo de emisarios o de los apóstoles hubo culminado sus vidas de diversas maneras y hubo pasado aquella generación de hombres a quienes se les había concedido el honor de escuchar la sabiduría divina con sus propios oídos de boca del maestro Yeshua, entonces la confederación del impío error, estamos leyendo palabras de Hegesipo, hizo su aparición mediante el engaño de falsos maestros, quienes, viendo que ninguno de los apóstoles vivía, intentaron fuertemente con cabezas descubiertas y alzadas oponerse a la enseñanza de la verdad por medio del falsamente llamado conocimiento. Esto es un registro de Hegesipo el Nazareno en el año 185 de la era común. Hegesipo nos habla del comienzo de la apostasía para el año 98 de la era común, luego de la muerte de Simón, el sucesor de Jacob Hasadik. Entonces, para concluir, Hegesipo indica que la apostasía comenzó en el mismo año en que Ignacio llegó a ser obispo de Antioquía. Mis estimados hermanos y amigos, con esto entonces llegamos nosotros al final de esta presentación de hoy para dejar bien marcado que la escritura o Pablo, cuando habla de en los postreros días, según la versión Reina Valera, no se refería a los últimos tiempos, no se refería a que tenemos que esperar allá los días previos a la venida, al regreso del Mesías, sino que en realidad se refería a los tiempos inmediatos luego de dada la palabra, la profecía. Pablo dijo claramente, después de mi partida entrarán lobos rapaces, falsos profetas que apartarán a los discípulos de la verdad. Y eso ha estado aconteciendo desde el año 98 aproximadamente, finales del siglo I, hasta nuestra fecha. Estamos en el siglo XXI. Entonces estamos hablando de 21 siglos, ¿verdad?, de apostasía que se ha desarrollado, que se ha diversificado, que se ha multiplicado. Y es como dice la Escritura, por haberse multiplicado la apostasía, por haberse multiplicado la violación de la ley divina, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que ha sucedido. ¿Quiénes tienen amor por la Torá? ¿Quiénes tienen amor por las Escrituras? ¿Quiénes tienen amor por los mandamientos divinos? Solamente el Padre Eterno conoce en dónde está ese amor y esa disposición, esa reverencia por su verdad, por su palabra. Nosotros, pues, cumplimos con anunciar que la gran apostasía va rumbo a su mayor, a su máxima expresión, y cuando el Mesías venga, pondrá fin a toda esta multiplicación de la apostasía. No nos queda más que decir que gracias por prestar atención, paz y bendiciones para todos, y nos vemos en la próxima ocasión. Shalom.